Hoy, amados hermanos, vamos a aprender sobre dos palabras que son difíciles de pronunciar y es la expiación y propiciación. En el mundo del primer siglo, la crucifixión romana no solo era una forma horrenda de tortura, reservada para las escorias más baja de la clase criminal, sino que también estaba asociada con la vergüenza extrema. No solo se eximía a los ciudadanos romanos de la muerte humillante, sino que incluso se evitaba la palabra crucifixión en las reuniones sociales. En la mentalidad judía, la crucifixión se veía a través del lente de Deuteronomio, capítulo 21, verso 23, donde se declara que cualquiera que cuelgue de un árbol es maldecido por Dios. Por favor, acompáñame al libro de Gálatas, capítulo 3, verso 13. Dice así: Cristo, el Mesías, nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose hecho maldición por nosotros, porque en Cristo está maldito todo el que cuelga en un madero. Dada tal realidad, ¿cómo es que el apóstol Pablo, junto al resto de los autores del Nuevo Testamento, determinaron no saber nada más sino a Jesucristo y a este crucificado? Dice 1 Corintios capítulo 2 verso 2: porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Cristo y a este crucificado. Incluso hasta exhibir públicamente a Jesús como crucificado en la predicación, como lo dice Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Y verdaderamente gloriarse en nada más excepto en la cruz de nuestro Señor Yeshua el Mesías, como lo dice Gálatas capítulo 6, verso 14. La respuesta se encuentra en parte del sistema de los sacrificios del templo del antiguo pacto. Dios, para alabanza y su inescrutable sabiduría, le dio los sacrificios al antiguo Israel para que sirvieran como herramientas teológicas, instruyendo a su pueblo sobre el remedio para el pecado y la necesidad de la reconciliación con Dios. Después de la resurrección de Jesús y del derramamiento de su Espíritu Santo, los apóstoles fueron habilitados para discernir en las páginas Antiguo Testamento cómo el sistema de adoración sacrificial había sido divinamente ordenado con el fin de revelar las maravillas de Cristo y su obra cumplida en la cruz. Como por ejemplo Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmado por la ley y los profetas. Y esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Entonces, las categorías
del sacrificio habilitaron el cambio del paradigma para ver la cruz de Cristo no como la fuente de profunda vergüenza, sino más bien y maravillosamente como el mayor regalo de Dios a la humanidad y su más alta demostración de amor por los pecadores. Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay dos conceptos teológicos del sacrificio que son esenciales para el entendimiento de la muerte de Jesús en la cruz. Y como el único sacrificio capaz de asegurar el perdón de nuestros pecados y una reconciliación definitiva con Dios. Expiación y propiciación. El primero, expiación, significa que el sacrificio de Jesús nos limpia de toda contaminación del pecado y nos quita la culpa del pecado. La propiciación se refiere a la mitigación de la ira de Dios mediante el sacrificio de Jesús, el cual satisface la justicia de Dios y da como resultado su disposición favorable hacia nosotros. Ahora, consideremos estos conceptos más profundamente a ver sus raíces en los sacrificios del Antiguo Testamento. Expiación. La expiación se refiere a la limpieza del pecado y la eliminación de la culpa del pecado. En el sistema de sacrificios de Israel se sacaba la sangre de las arterias cortadas de un animal y esta luego se manipulaba de diversas maneras. La sangre era untada, rociada, lanzada y derramada. En Levíticos 17:11, el Señor declaró que puesto que la vida de la carne está en la sangre, se había dado a Israel la sangre sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre por la razón de la vida lo que hace expiación, subrayando la idea de la sustitución. La sangre derramada de un sustituto intachable representaba una vida por una vida, una alma por una alma. La importancia de la sangre fue resaltada más notablemente a través de la ofrenda por el pecado, mediante el derramamiento y la manipulación de la sangre de la ofrenda por el pecado. Dios le enseñó a Israel su necesidad de limpiarse del pecado y de eliminar la contaminación y la culpa del pecado, haciendo posible el perdón divino. Levítico 4:20. Por un lado, la sangre significaba muerte. Exhibir la sangre ante Dios demostraba que una vida, aunque fuera la vida de un sustituto animal intachable, había sufrido la muerte, la paga del pecado, que es la muerte.
Por otro lado, la sangre representaba la vida de la carne, conforme al principio de que la vida conquista la muerte. La sangre se utilizaba ritualmente para borrar, por así decirlo, la contaminación del pecado y de la muerte. En esencia, el día de la expiación era una elaborada ofrenda por el pecado, Levítico 16. En ese día de otoño, el sumo sacerdote llevaba la sangre del sacrificio al lugar santo y rociaba ante el propiciatorio del arca de la expiación, el estrado terrenal de Dios. La sangre también se rociaba en el lugar santo y se aplicaba en el altar exterior, purificando a los israelitas y a la casa de Dios, el tabernáculo, para que él, o sea Dios, pudiera continuar habitando en medio de su pueblo. La ofrenda única por el pecado el día de la expiación implicaba 2 machos cabrios. Después de que el primero era el sacrificado por causa de su sangre y el otro macho cabrio era cargado simbólicamente con la culpa de los pecados de Israel. Cuando el sumo sacerdote presionaba ambas manos sobre él, llevando sobre sí la culpa de Israel, la cual era digna de juicio. El macho cabrio era entonces conducido hacia el oriente, lejos de la faz de Dios, hacia el desierto. Una demostración de que, como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Salmo 103, verso 12. La ofrenda por el pecado, entonces, ofrecía a los apóstoles una profunda comprensión de la muerte del Mesías, mientras que la sangre de toros y los machos cabrios nunca pudo quitar los pecados, como nos enseña el autor de los Hebreos, capítulo 10, verso 4. La sangre de Jesús, Dios hombre, derramada en la cruz, aplicaba el Espíritu a aquellos que confiaban en él. Limpia a pecadores de sus pecados. Las espinas presionadas en su frente, una imagen de la condición maldita de la humanidad en Génesis 3:18. No era más que una muestra de cómo él llevó el peso de la culpa por su pueblo sobre su cabeza, lo que demuestra aún más que él soportó nuestro juicio abrasador para proveernos una verdadera expiación. Propiciación. La propiciación se refiere a la mitigación de la ira de Dios y la obtención de su favor. En la doctrina de la propiciación encontramos un relato vivo de la ira de Dios a reflexionar en el holocausto. La adoración de Israel se basaba
en el holocausto. Tanto así que en el altar, el foco central de la adoración incluso fue apodada el altar del holocausto en Éxodo 30, verso 28. El primer episodio en las escrituras, el que aparece el holocausto, se encuentra en la historia del diluvio, en Génesis capítulo 6 hasta el 9. Al principio se nos dice que el Señor Dios, el personaje principal de la narración, se entristeció en su corazón por la corrupción de la humanidad y que decidió castigar a los impíos mientras salvaba a Noé y a su familia. Así que la crisis de la historia es el corazón agraviado de Dios. Las aguas del juicio divino se calmaron, pero la situación no cambió. Dios no había sido apaciguado. Su ira justa no se aplacó hasta que Noé, al amanecer de una nueva creación, construyó un altar y ofreció holocausto usando el lenguaje instructivo que atribuye características humanas a Dios. La narración describe al Señor Dios oliendo el aroma agradable de los holocaustos, de modo que su corazón fue consolado. En Génesis 8:21. Como resultado del aroma agradable, Dios habló a su propio corazón y prometiendo que nunca volvería a destruir a toda la humanidad de esa manera. Y bendijo a Noé como incienso aromático. El humo del holocausto ascendió al cielo, la morada de Dios, y él, oliendo su aroma tranquilizante, fue apaciguado. El corazón de Dios fue consolado, es decir, su ira justa fue satisfecha. Más tarde, a través de Moisés, Dios ordenó que el sacerdocio ofreciera corderos diariamente como holocaustos en Éxodo 29, verso 38 al 46. Estas ofrendas matutinas y vespertinas servían para abrir y cerrar cada día, de modo que todos los demás sacrificios, junto con la vida diaria de Israel, quedaban encerrados en el humo ascendente de su agradable aroma. El impacto divinamente ordenado que el holocausto tuvo en Dios lleva a uno a preguntarse su significado teológico. Las características que es única de una ofrenda es que todo el animal, excepto su piel, era ofrecido a Dios en el altar. Nada era retenido. De esa manera, el holocausto significaba una vida total, consagración a Dios, refiriéndose a una vida de obediencia anegada a su ley.
En las palabras de Deuteronomio, esta ofrenda representaba y solicitaba que uno ame al Señor Dios con todo el corazón, con el alma y con las fuerzas. La ofrenda de una vida así, vivida solo por Jesús, asciende al cielo como un aroma agradable, satisface a Dios. Jesús cumplió el sistema del sacrificio levítico solo porque se ofreció a sí mismo a Dios en la cruz, como aquel que había cumplido la ley. En su noche atormentada de oración en el Semaní, él había orado: Padre, Dios mío, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26, verso 39. Y luego bebió la copa del juicio divino como el sustituto intachable. La vida de Jesús, su completa y amorosa devoción a Dios, ofrecida al Padre por el Espíritu a través de la cruz, satisfació la ira de Dios. Debido a que el sufrimiento de Jesús fue un sustituto penal vicario, los pecadores pueden encontrar el descanso para sus almas. La inminente tormenta del juicio divino que siempre nos amenaza, esclizando nuestros intentos vanos para alcanzar la felicidad. No puede disiparse con el pensamiento optimistas ni con afirmaciones infundadas. Un cristiano descansa tranquilo bajo los cálidos rayos del favor del Padre únicamente porque esa tormenta de juicio ya estallado con toda su furia sobre el Hijo crucificado de Dios. Su sangre derramada nos limpia de nuestros pecados, quitando nuestra culpa ante los ojos de Dios. Su vida obediente, comprometida, ofrecida a Dios a través de la cruz, a recibir nuestro castigo, se eleva hasta el cielo como una aroma agradable. Aquí, por fin, el mayor de los pecadores se jacta exclusivamente en aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma, como lo dice en Efesios capítulo 5, verso 2. Jesús, el Mesías, la fragante aroma. Shalom, Dios te bendiga.